Saludamos a esta hora a la doctora Vilma Salgado. Ella es asesora de la CONAIE en las mesas de diálogo que se llevan adelante con el gobierno. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes a usted. Muchas gracias por la invitación, pero debo aclarar, yo fui invitada por la FENOCIN como asesora para la mesa de banca pública y privada. Nada más, no soy asesora de la CONAIE. Gracias por la aclaración, y pues nos gustaría un poco hablar no solamente de esa mesa, sino también un poco su percepción en general de todo lo que ha venido ocurriendo en cuanto a los acuerdos o a los disensos que pues ha habido en estas mesas de diálogo. Usted pues obviamente ha estado allí y conoce un poco cómo se ha manejado y cuál es el sentir de quienes forman parte de estas mesas de negociación. Bueno, en el caso de la mesa en la que yo tuve la oportunidad de participar, el objetivo era bastante claro, ¿no es cierto? Era buscar facilitar a los deudores, sobre todo aquellos que ya no habían podido pagar sus deudas, que estaban en mora, darles una facilidad para que puedan pagar. Y yo creo que en esa mesa hubo de lado y lado, tanto de parte de las representantes de las instituciones que estuvieron presentes, que fueron varias instituciones, ¿no es cierto? Y como de parte de los representantes de las organizaciones campesinas y de los dirigentes que estuvieron allí presentes, pues hubo la flexibilidad, pues es la única mesa que prácticamente llegamos a acuerdos en menos de los 5 días. Al cuarto día ya teníamos un acuerdo. Y lo que yo quisiera destacar es que la Junta de Política y Regulación Financiera emitió la resolución 3 días más tarde, es decir, el 18 de julio se llegó a los acuerdos, y el 21 de julio, a partir del 21 de julio ya está vigente la resolución que da la facilidad de pago para los deudores. Es decir, esto fue igual el Ban Ecuador ha tomado medidas inmediatamente, y de manera que la población que tiene conocimiento de la existencia de estas facilidades seguramente se está acogiendo. Por allí viene de alguna manera mi preocupación de que veo que no ha habido la suficiente difusión entre la población de esta facilidad que tiene, ¿no? Yo he estado participando en eventos organizados por dirigentes barriales o dirigentes de las mismas organizaciones, y allí he podido darme cuenta que mucha gente no sabe, por ejemplo, que ha sido beneficiaria de un microcrédito. Entonces, en algún caso, ¿no?, un poblador de la costa me decía, pero economista, ¿por qué se olvidaron de los pescadores? Yo dije, ¿cuál es el monto de su crédito? Y al responderme el monto de su crédito, digo, pero usted es beneficiario, usted ha recibido un microcrédito. Entonces, quizás ese lenguaje técnico a veces la población pues no lo conoce, y por eso es bien importante que se difunda, porque esta resolución, en la medida que es una resolución extraordinaria, solo va a estar vigente hasta diciembre del año en curso, hasta diciembre del 2022. Ahora, es importante destacar que entonces sí se ha llegado a un acuerdo importante en esta mesa técnica específicamente. Sin embargo, no se ha dado el seguimiento necesario, porque si no hay esa difusión que usted menciona, si no hay una comunicación eficiente para que la gente sepa que tiene ese beneficio, claro, pues en realidad hay este desconocimiento de los avances que se han ido logrando en estas mesas técnicas. Yo considero que sería muy importante que las propias instituciones financieras, tanto públicas como privadas, envíen comunicaciones a sus clientes, porque las instituciones conocen cuáles son las personas, ¿no? Quiénes son los que están en esta situación, de acuerdo con la información que nos entregaron en el transcurso del diálogo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria conoce quiénes son los que tienen problemas de cartera vencida con las cooperativas, por ejemplo. El sector financiero privado, los bancos, tienen información de quiénes son los que tienen cartera vencida como consecuencia de las múltiples crisis que hemos enfrentado los ecuatorianos. Entonces yo sí les pediría si pueden enviar una circular, alguna forma de hacerles conocer, ¿no es cierto?, que está vigente esta resolución, que se acerque para que regularicen
y pues se acojan a estos beneficios, porque se concedieron beneficios muy importantes. Por ejemplo, quisiera decirle que se aceptó la Junta, la condonación de multas, ¿no es cierto? Lo más importante es que en cuanto presenten una solicitud para la renegociación de su deuda, los deudores en cualquier institución financiera privada o pública o del sector financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito, se les borra el historial crediticio, es decir, ya no van a estar en la central de riesgos. Se les pasa a categoría A1, lo que quiere decir que automáticamente se transforman en sujetos de crédito. Este es un beneficio extraordinario, importantísimo, porque el momento en que se les borra el historial crediticio, pueden nuevamente acceder a las nuevas líneas de crédito, por ejemplo, que está ofreciendo como resultado de estas negociaciones Ban Ecuador, ¿no es cierto? Ban Ecuador está ofreciendo líneas de crédito al 1%, hasta $5,000 y hasta 30 años plazo. Para eso, como resultado de esas negociaciones, añadió $200 millones más a los 100 que ya estaban disponibles, y se comprometió a que va a dar cumplimiento en cuanto se complete la fusión de la CFN con el Ban Ecuador, que está previsto, o sea, en enero del año 2023, pues llegarían a los 1,000 millones que fue la oferta de campaña del actual presidente Lasso. Y otra cosa que también es muy importante, que en los créditos de 5,000 hasta 20,000, se creó también una línea de crédito al 5% de interés, que es una tasa muy importante, y hasta 10 años plazo. Igualmente la condonación de deudas, ¿no es cierto? Hasta en Ban Ecuador, solamente Ban Ecuador, para que no haya confusión, eso hay que aclarar. En el caso de Ban Ecuador ya está vigente hasta $3,000, y en el acuerdo, en la mesa, se consta que se comprometieron a cumplir la condonación hasta $10,000. No son cifras muy importantes, de acuerdo con la información que nos dio la misma institución Ban Ecuador. Hasta $3,000 implicaba alrededor de $50 millones. Si va la condonación hasta $10,000, como ya está vigente en el artículo 205.1 de la ley tributaria, ¿no es cierto?, de esta ley que está vigente desde noviembre del 2021, que entró por el Ministerio de la Ley, allí se contempla ya la condonación de deudas de la banca pública hasta $10,000. Y se estima que para eso se necesitarían 150 millones, es decir, 100 millones adicionales. Que obviamente, además, esto es importante que la población conozca, se trata de la cartera ya irrecuperable, ¿no es cierto?, considerada irrecuperable, pero que sin embargo el deudor, de acuerdo con las normas vigentes, continúa con la obligación de pagar esas deudas. La condonación significaría que se le elimina esta obligación de pagar las deudas, y hay que recordarle tanto al gobierno y contarle a la población que, de acuerdo con las normas del Código Orgánico Monetario y Financiero vigente, las instituciones financieras tienen ya provisionados es su obligación provisional. ¿Qué significa provisionar? Provisionar significa de los ingresos brutos de la institución, ya tomar esos recursos que se cree que van a ser irrecuperables y colocarles en una cuenta aparte. Esos recursos ya están guardados. La institución financiera, en consecuencia, ya provisionó, ya guardó esos recursos para casos de riesgo de que sean realmente irrecuperables. De manera que no necesitan más fondos para la condonación, porque esos fondos ya están guardados, yo digo como ejemplo, en un cajón, es en una cuenta, en donde ya están los recursos para dar cumplimiento a esta ley, ¿no es cierto? Tanto porque para aquellas... es una ley. Doctora Salgado, tanto para aquellas deudas pues que llegan hasta los 3,000, como para estas a las que usted hace referencia, que también llegan hasta los $10,000. Todo esto ya estaría provisionado entonces. Esa es obligación legal de acuerdo con el artículo 205 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de provisionar, ¿no es cierto? Cuando ya una persona deja de pagar en un determinado tiempo, automáticamente la institución tiene que tomar de los ingresos brutos recursos y colocarlos en una cuenta que se llama provisiones, es decir, en un cajón aparte para el caso de que el deudor finalmente no pueda pagar. Entonces, con cargo a esas provisiones
se puede ya dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. ¿Cuántas personas pueden ser beneficiarias de este acuerdo al que se ha llegado en esta mesa técnica? Bueno, realmente esta es una información que habría que consultarles a las instituciones. No nos dijeron el número de personas, ¿no es cierto? Lo que nos indicaron en la información que presentaron es información de que los mejores pagadores son los pequeños. Y hay otra información, es decir, por ejemplo, la CONAIE ha manifestado que no está satisfecha con los acuerdos de la mesa, porque había un pedido adicional, la condonación de intereses. Pero las autoridades, en el caso sobre todo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nos dio información en la que muestra que el 71% del microcrédito, es decir, de los beneficiarios de estas resoluciones nuevas, son del sector financiero popular y solidario, son de las cooperativas. Las cooperativas de ahorro y crédito se financian con los depósitos, sobre todo de personas de tercera edad, a las que pagan tasas de interés altas, 9-10%. Digamos, si a eso se añade el porcentaje que tienen que cubrir para las obligaciones establecidas por las mismas normas, como son las reservas bancarias, por ejemplo, y otras, más los costos operativos, pues definitivamente la autoridad ni siquiera tiene la competencia para decir condónese los intereses de todos estos préstamos. Pero nos mostraron también información de que las propias instituciones, tanto las cooperativas como los bancos y las instituciones financieras públicas, de acuerdo con el análisis caso por caso, de acuerdo a la situación del deudor, sí han contemplado condonación y sí es factible la condonación, pero en un análisis caso por caso. No, eso no fue posible atender, ¿no es cierto?, por esta circunstancia de que eso afectaría al sistema cooperativo, sobre todo las cooperativas más pequeñas, que son las que llegan a los lugares más recónditos del país, a donde no llega ni la banca privada y tampoco llega la banca pública. Entonces, esto muestra que, pues, para poder atender o lograr una reducción sustancial de las tasas de interés, se necesitan otras políticas, como por ejemplo podría ser buscar un financiamiento internacional a tasas de interés que existen, ¿no es cierto?, del 2-3%, para canalizar y financiar a las cooperativas de tal manera que sus costos financieros, lo que tienen que pagar a sus depositantes, se reduzca y puedan lograr una reducción sustancial de las tasas de interés. Pero no puede la autoridad, digamos, ordenar condones en los intereses a todos los deudores, porque ni siquiera está dentro de sus facultades. De manera que eso es lo que se explicó, ¿no? Nos explicaron y nos dieron la información correspondiente, mostrándonos que no era posible atender de manera generalizada la condonación de intereses, pero sí es factible dentro de un análisis caso por caso. Por eso es importante que los deudores se acerquen a proponer a las instituciones acreedoras la atención a sus necesidades financieras. Que se haga, pues, obviamente, ese comunicado para que la gente sepa a qué acuerdos, a qué beneficios puede llegar. Yo quisiera, usted lo decía hace un momento, sí, la CONAIE no está satisfecha con los acuerdos que se llegaron porque faltó esto, pero justamente sobre eso le quería consultar antes de finalizar esta entrevista, doctora Salgado, y es que no se puede tampoco cumplir con todos los requerimientos. Lo más importante es que se atiendan las principales demandas, pero ese es el problema, es decir, que se espera muchas veces que en todas las mesas se lleguen a acuerdos siempre de beneficio para la comunidad indígena y esto no es posible, es decir, llegar a un acuerdo significa que ambas partes tienen que ceder de alguna manera, y eso es lo más importante de estas mesas temáticas de diálogo. No sé si eso tal vez causa confusión en la comunidad indígena, en las organizaciones sociales, que es un poco ganar y eso es un problema también para el actual gobierno. Bueno, lo que quisiera manifestar es que realmente, por ejemplo, otro pedido que hacían es que la banca privada se pronuncie, ¿no? Es decir, que la banca privada diga, a ver, yo voy a condonar no sé a cuántos deudores, a cuántos voy a refinanciar. Pero la banca privada explicó
que se acoge y va a cumplir, va a dar cumplimiento a las resoluciones de la Junta. Y eso era, digamos, un compromiso suficiente. Quizás, incluso en los acuerdos, la superintendencia, la Junta de Política y Regulación Financiera, en la disposición, en la resolución, incluye la obligación de que tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realicen un informe mensual, ¿no es cierto? Un informe de cuánto se está avanzando en la aplicación de esta resolución. Y en el caso de la banca pública, incluso aceptó el presidente de dicha institución que estaba presente de Ban Ecuador, aceptó que las organizaciones PEINE, FENOCIN y CONAIE nombren veedores que se integren en el territorio para que vigilen el cumplimiento de estas resoluciones, de estos acuerdos. Desde luego, siempre queda, yo sí siento, ¿no?, que con algún importante grado de razón hay una desconfianza por parte de la población que participó en las mesas, porque en muchas ocasiones en el pasado se les ha incumplido, ¿no? Por ejemplo, cuando se eliminó el subsidio de los combustibles, el decreto ese que de los combustibles, y luego al poco tiempo se volvió a poner eliminar la eliminación de los subsidios a los combustibles. Entonces, pero en ese sentido, en estas resoluciones sí hay mecanismos para vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Por ejemplo, sobre todo en el caso de la mesa de banca pública y banca privada. Desde luego, siempre las aspiraciones pues de las organizaciones son muy grandes, digamos, también por el grado de afectación que han tenido por la crisis. Y eso creo que es un tema que tiene que comprender pues el gobierno nacional. Totalmente de acuerdo, y lo que pues los ciudadanos esperamos es que se llegue pues a estos acuerdos entre el gobierno, entre las organizaciones sociales, el movimiento indígena, y pues obviamente que tengamos paz en el país y que no vuelva a haber pues un conflicto social que nos lleve, doctora, nuevamente a este tipo de movilizaciones que son perjudiciales para todos. Que se lleguen a los mejores acuerdos, que sean de beneficio para ambas partes. Le quiero agradecer a la doctora Vilma Salgado, asesora justamente en esta FENOCIN, mesa, ¿no?, en la banca pública y privada, asesora de la FENOCIN, en esta mesa temática. Nos ha comentado un poco a los acuerdos a los que se ha llegado específicamente, y pues también indicando que es necesario que las instituciones financieras comuniquen de forma efectiva sobre este acuerdo, sobre estos beneficios, para que las personas sepan y puedan pues ir a cada una de las instituciones a tratar pues de resolver sus problemas, sus asuntos, sus deudas que tienen al momento. Sí, bueno, y finalmente quisiera aclarar que el movimiento indígena no solo ha planteado beneficios para el sector rural, sino también para el sector urbano, ¿no? Claro. Por eso están incluidas las pymes, pequeñas y medianas empresas, en la resolución y en el acuerdo. Gracias, doctora, nuevamente, y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias a usted. Buenas tardes también.